Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mesa Cuadrada? Es un placer saludarlos en una emisión más de este espacio de análisis multitemático y esta noche tendremos un tema del que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Es el Tratado de Libre Comercio. En 1994, el 1 de enero de 1994, entró en vigor uno de los acuerdos a nivel mundial que más especulación generó en un mundo muy globalizado ya en ese entonces, pero que se ha ido desarrollando y justamente estamos en un punto de flexibilidad en cuanto a que estamos ya en el siglo XXI y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte cobra relevancia. Tenemos esta noche de invitada especial a la doctora Leticia Armenta. Ella viene del TEC de Monterrey y ella es directora del Centro de Análisis Económico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amables, buenas noches. Bienvenida, doctora. Gracias. Por supuesto a Javier Oliva y a Pepe Ureña. Buenas noches. Que ¿Qué tal? sin ellos esta mesa pues no sería posible. Gracias por estar con nosotros nuevamente. No sería tan cuadrada. No sería tan cuadrada. Gracias. Doctora Leticia Armenta. Estamos terminando ya el 2017, ya 2016, perdón, ya varios años. ¿Y qué nos puede decir de este Tratado de Libre Comercio? ¿En qué momento estamos? Bueno, en realidad el Tratado de Libre Comercio pues tiene, como todos, sus claroscuros. Tiene resultados muy buenos, muy alentadores, una transformación que no podemos dejar de ver dentro de la misma economía mexicana y por supuesto una serie de pendientes, vamos a llamarlos así, que el tratado pues no ha podido concluir. Y allí podríamos evaluar si es responsabilidad del tratado o no, pero lo cierto es que muchas veces quienes están en contra precisamente del tratado y lo descalifican, pues utilizan esos, entre comillas, pendientes para decir, bueno, ha sido un fracaso, nunca debimos de realizarlo, etcétera, ¿no? Los calificativos pues pueden subir de tono casi como sea la predilección realmente política, ¿no? Claro. Pero en realidad el tratado pues nos ha provocado, como les decía hace un minuto, pues una fuertísima transformación. Simplemente hoy tenemos industrias que hace 20 años no imaginábamos en México. Es decir, no había ni siquiera la visión estratégica de que hubiese posibilidad para realizarse, para transformarse en una línea, sobre todo manufacturera. Nosotros como país hemos sido exportadores típicamente de materias primas, pues prácticamente desde la colonia, ¿verdad? Y ha sido la base del comercio internacional. Hoy estamos, para retomar tu pregunta, estamos precisamente en una fase en donde el país se ha convertido en un exportador de manufacturas. Y eso, para bien o para mal, implica una transformación, implica un horizonte diferente, implica otras perspectivas y algo que a mí personalmente me preocupa mucho, implica una formación de recursos humanos muy diferente de la tónica, de la visión que teníamos, volvemos a insistir, pues hace 25, 22 años y queremos ser estrictos con el tratado. Claro. Javier, por favor. Gracias. Me da mucho gusto que la doctora Leticia Armenta esté con nosotros. Y bueno, como somos colegas, me voy a permitir hablarte de tú, ¿sí? ¿Se puede? Claro, por supuesto. Además, ya lo dije en público, ya nos comprometimos. Hay que recordar en qué contexto se firma el Tratado de Libre Comercio. Es una expresión inmediata a la desaparición del bloque socialista y de la Unión Soviética, ¿no? Y en ese contexto resultó ser un señalamiento, como apuntaba Omar en la entrada, de las transformaciones que se comenzaron a vivir en esos años tan convulsos y tan interesantes y que siguen marcando la pauta hasta ahora. Estamos por cumplir los 23 años de la firma del Tratado de Libre Comercio y, por supuesto, como todos los tratados y como tú bien apuntabas, pues necesitan ser ajustados, revisados, en fin, ¿no? En ese sentido, yo te quisiera formular una pregunta. De aquella época a ahora, en esta un poco más avanzada, la segunda mitad de la segunda década del siglo XXI,
¿cuáles serían los renglones, los rubros, las áreas que requerirían una cierta revisión? Te pregunto esto porque en meses pasados, creo que no tiene más de 2 meses, se firmó el acuerdo de cielos abiertos, ¿no? Apenas, ¿no? Explico rápidamente esto de cielos abiertos, la posibilidad de que las líneas aéreas mexicanas, canadienses y estadounidenses principalmente puedan establecer incluso rutas locales dentro de los países de manera recíproca, ¿no? Entonces, de allá a la fecha, el tema tan polémico de los trailers mexicanos circulando por las carreteras estadounidenses también ha sido todo un tema. Entonces, poniendo solamente estos 2 ejemplos, desde tu perspectiva, ¿cuáles tendrían que ser los actualizados, ¿no? Después trataremos el tema de la retórica que está dentro de la elección de Estados Unidos, pero me parece que eso no me parece tan importante como con un especialista como tú nos ilustre, nos diga, a ver, sí hay que revisar aquí, hay que revisar acá, hay que actualizar allá, ¿no? Sí. Gracias, Leticia. No, al contrario. Yo creo que es pensar, precisamente como les decía al inicio, en que hoy estamos ante un mundo, no solamente el país, ante un mundo diferente. Y me gusta mucho la precisión que tú haces de cómo la economía global pues se transforma precisamente al romperse ese bloque muy asociado a Rusia, ¿no? Porque hay, digamos, hay resabios, pero no es ese el tema de hoy, ¿no? Toda la economía global, en realidad, si observamos a estos 22 años, es una economía diferente. Así es. Y eso hace, obviamente, que pongamos en una perspectiva distinta a este Tratado de Libre Comercio. Cuando se diseña, cuando se presenta, incluso cuando comienza el cabildeo de un lado y de otro lado de la frontera, porque así como hemos escuchado estos discursos altisonantes últimamente del lado americano, así los escuchábamos, y ahí voy a revelar un poco, ¿verdad?, mi trayectoria. Para el año 92 yo estoy en una maestría en la ciudad de Filadelfia y me toca precisamente escuchar los discursos propiamente que vienen desde los trabajadores con este gran temor. Esas frases que hemos escuchado últimamente no son nuevas, son realmente réplicas que vienen del pasado, porque obviamente eso presentaba allí una disyuntiva para la economía americana, en donde sus salarios contra los salarios mexicanos pues se veían claramente en desventaja, y el trabajador, típicamente, recordemos además en ese momento de los años 90, los sindicatos eran en Estados Unidos muy fuertes. Ahora las correlaciones han cambiado, no quiero decir que no lo sean ya, pero es una tónica distinta. Y justamente el primer argumento que se lanza en contra del tratado es cómo va a permear el trabajo, cómo va a permear las actividades en las que somos buenos, ¿verdad?, en uno y en otro lado de la frontera. La industria automotriz, si observamos, bueno, es una de las que más precisamente se ve transformada justamente a partir del tratado. Hay quienes, los críticos del tratado, dicen esto hubiera pasado aún sin el Tratado de Libre Comercio. Francamente, yo tengo mis dudas allí, porque si bien es cierto que las automotrices tuvieron que hacer toda una renovación y una relocalización de sus operaciones debido precisamente a los cambios en la economía global, y en buena medida eso explica pues el asentamiento que tenemos propiamente de las economías, de las empresas norteamericanas en nuestro territorio. Eso lo podríamos, digamos, asociar mucho a esa transformación, pero ¿qué pasa después? Después vienen no solamente las americanas, sino las asiáticas, ¿verdad? También las europeas, ¿verdad? Para no centrarme en marcas. Claro. Y es todo un mapa que ha cambiado realmente la economía de algunas regiones, a lo mejor mucho más de lo que nos damos cuenta a nivel nacional.
Si nosotros nos situamos otra vez en esa época, bueno, claramente teníamos unos puntos, ¿verdad?, de inversión muy importantes para esa época en Aguascalientes, en Puebla, pero hoy el mapa, y solo me estoy refiriendo a automotriz, que conste, ¿no? Que conste, no estamos hablando de toda la manufactura, me estoy enfocando allí. Ya eso es una evidencia de los grandes cambios. ¿Por qué eligen México? ¿Por qué las empresas asiáticas, pudiendo migrar, digo, si ya pasaron los océanos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no otro sitio? ¿Por qué no Detroit? ¿Por qué no, etcétera, claro, ¿no? Claro. Y vienen a México. Entonces, yo sí creo que buena parte de esta transformación la tenemos que explicar por el tratado, la posibilidad, la viabilidad a estas nuevas inversiones, y por el otro lado, también no podemos dejar de verlo, la misma transformación que el mundo, esta economía global que nos ha llevado a una forma incluso de vida muy distinta de los años 90. Muy bien. Pepe, te cedo la palabra para que nos puntualices cuál es tu visión y cuáles son tus preguntas. Para dar una idea al auditorio de cómo están las cifras publicadas por la revista Forbes. En 93, el comercio bilateral o trilateral con Canadá y Estados Unidos era de 47.207 millones de dólares. Para el 2013 pasó a 348.102 millones. O sea, ahí habla de la cifra. Pero aún así, ¿cuáles son los rubros donde México no ha explotado convenientemente o suficientemente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Bueno, a mí me parece que uno de los grandes pendientes, como decía al inicio, tiene que ver, yo no diría con áreas que se han dejado de explotar, sino con oportunidades que no se han profundizado. Y me explico. Hace un momento hablábamos un poquito más sobre la industria automotriz. Si bien es cierto que la industria automotriz ha ido acompañada con una exportación cada vez más importante de las autopartes, y ahí podríamos ver una especie de eslabonamiento, también es cierto que no hemos profundizado en justamente mejorar las cadenas productivas que alimentan a la industria automotriz. Y me voy a ir a un ejemplo emblemático, justamente, que tiene que ver con la petroquímica. Yo creo que allí los mexicanos desperdiciamos francamente estos 20 años en no generar una industria petroquímica fuerte, moderna, que nos permitiera hoy, por un lado, la parte casi les diría obvia, bajar el peso que tiene la balanza comercial justamente de hidrocarburos, que es, si ustedes revisan las cifras, estos problemas que tenemos hoy de déficit comercial y en el otro lado el déficit fiscal, que obviamente tienen a presionar a la deuda, ¿no? Estos son, son evidentes. Buena parte de eso tiene que ver con el expediente hidrocarburos. Cuando ustedes revisan las balanzas comerciales de hidrocarburos, ya no la general, nos damos cuenta pues que estamos en una carrera que francamente no tiene límite, porque cada vez estamos importando más productos transformados a partir de tanto el petróleo como el gas. Entonces estamos importando, y lo que salta a la vista y todos estamos conscientes, es gasolina. Sí, pero la parte industrial la estamos también desperdiciando porque estamos importando una cantidad muy importante de petroquímicos en donde no tenemos capacidad hoy para generarlos por varias razones. Una tiene que ver incluso desde el diseño, ¿verdad? Las refinerías, y otra tiene que ver con una falta de actualización tecnológica que nos hace que hoy Pemex esté trabajando al 30% de su capacidad, es decir, ni siquiera estamos aprovechando lo que ya está allí
que podríamos estar produciendo, ni siquiera eso. Hay un gran proyecto que es una coinversión en donde participa capital brasileño y mexicano. Es cierto que se espera que eso revierta parte de las importaciones petroquímicas, pero francamente hemos desperdiciado, yo insisto, en generar cadenas productivas que hoy estarían, por ejemplo, jalando precisamente el empleo, ¿verdad? La integración a nivel nacional, no solamente porque permitiríamos elevar el valor agregado que se genera en México y que después se exporta, sino porque todo eso se constituye en una gran derrama a nivel industrial. Y entonces nos hemos contentado, ¿verdad?, con ir a la parte final de estas industrias. Son exitosas, no podemos quitarles el mérito. A partir, gracias de este desarrollo en la industria automotriz, se despegan otros desarrollos, por ejemplo, el aeroespacial. Por eso les decía al inicio, hay industrias que hoy existen en México que son pujantes, que son dinámicas y que no las imaginábamos aquí. En Querétaro, ¿no? ¿Cuándo? Claro. Las instalaciones aeroespaciales, ¿no? Precisamente. Exactamente. Cuando nosotros imaginábamos en los años 90 que en México se iba a dar una industria, por ejemplo, de la electrónica, que nos ha permitido producir, entre otras cosas, tabletas o televisores, y podemos nombrar Sí, claro. miles de artículos. Eso no estaba en el mapa mexicano. Y hablando un poquito al respecto, me surge la pregunta, y que la pongo sobre la mesa, es ¿quién ha aprovechado más el Tratado de Libre Comercio? ¿Canadá, Estados Unidos o México? A partir de las circunstancias de ese entonces, cuando entró en vigor, lo decíamos, ya hace 20 y tantos años, en el 94, estamos en el 2016, ¿quién ha aprovechado más? Francamente, tanto los Estados Unidos como México hemos ido ganando en el terreno del tratado en estas industrias particulares. Como les decía al inicio, a veces le cargamos la mano al tratado y queremos que nos explique otras cosas. Y voy a hablar de un tema muy sensible, justamente, que tiene que ver con la migración y que está en la vista justamente, ¿no?, del candidato. Del personaje. En realidad la migración tenemos que explicarla por muchos otros factores. No podemos solo atribuirla al tratado. Pero tristemente en nuestro país nos hemos acostumbrado, y eso es algo muy usual, no se puede solo acusar a un gobierno. Esa es la tónica general que tienen pues los candidatos presidenciales en México al lanzar estas grandes promesas, ¿no? Y cuando se habla precisamente del pacto que va a llevar hacia el tratado, uno de los elementos que el presidente en turno emplea es justamente el freno a la migración. Y eso, vuelvo a insistir, eso se tiene que explicar por muchas otras razones. Claro. No solamente es tenemos tratado o no. Para frenar, tan solo irme, ¿verdad?, con ese hilo de razonamiento, para frenar la migración aprovechando el tratado, y vuelvo a los pendientes, teníamos que haber preparado a la población típicamente del sureste, porque si observamos, los grandes ganadores dentro del territorio nacional están ubicados del centro hacia arriba de la República Mexicana. Allí es la mano de obra que está calificada, los estados con infraestructura, algunos que francamente me parecen pues muy inteligentes en cuanto a su administración, como el caso de Querétaro, porque Querétaro no pinta en los años 90 en este puente, y sin embargo supo aprovechar precisamente su posición geográfica, el desarrollo de la infraestructura que se requería, dando una serie de atractivos muy importantes a las empresas que hoy por hoy se pelean estar en ese estado. Claro, y que es uno de los justamente lineamientos que ha hecho muy bien Estados Unidos, ¿no? Descentralizar el poder, en este caso de Washington. Aquí en México pues se ha centralizado en la Ciudad de México.
No obstante, el caso exitoso como el de Querétaro, también creo que está sucediendo algo parecido allá en Mérida. En fin, está habiendo un poco de movilidad. Te doy la palabra a Javier Oliva para que pues hagas tu acotación de lo que hemos estado viendo. Brevemente, y el Leticia Armenta hace unos apuntes que me parecen muy sugerentes. Un poco hablar del perfil psicoantropológico y social del Tratado de Libre Comercio. Hay una entrevista que le hacen a Konrad Adenauer, es el primer jefe de gobierno, primer ministro de la República Federal Alemana, inmediatamente después de que en menos de 30 años Alemania había sido arrasada por las 2 guerras mundiales. Entonces una reportera del New York Times lo inquiere y le dice, oiga, ¿qué sería lo ideal para desarrollar la economía de Alemania? Y contesta Konrad Adenauer, ¿la ideal? Sí, la ideal. 5 kilómetros de frontera común con Estados Unidos. Nosotros tenemos casi 3,000, ¿no? Es decir, la idea de competir, y ahí es donde a mí me gusta mucho el efecto que ha tenido el Tratado de Libre Comercio, porque los mexicanos podemos competir en el mejor nivel, en las mejores condiciones, y además ser líderes mundiales en varios segmentos productivos, en varias industrias. Gracias por la precisión. Eso por un lado. Y por el otro, usualmente el Tratado de Libre Comercio predominantemente se enfoca a las relaciones con Estados Unidos. El profesor Fernández de Castro, un colega del ITAM, un día le escuché una frase muy afortunada sobre el Tratado de Libre Comercio. Dice, el Tratado de Libre Comercio tiene 2 tipos de relaciones, 2 intensas y una distante. Las intensas son Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, México, y la distante es México-Canadá, ¿no? Es un resumen, sí, pero claro, muy didáctico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Canadá? Entonces, yo creo que nos hace falta esa... Tenemos todavía el problema de las visas, que dijeron que iban a levantar hasta donde yo he... Ya las quitaron. Ya las quitaron, muy bien. Es decir, porque esa es la otra parte negativa del Tratado de Libre Comercio, el flujo de armas, no solamente la migración ilegal, el tráfico de drogas, ¿no? Entonces, en esta doble dimensión, ¿qué nos hace falta con Canadá? Sí, yo sé que las distancias, en fin, pero bueno, finalmente para eso sirve las integraciones, ¿no? Los vínculos, ¿no? ¿Qué nos hace falta con Canadá? Bueno, tú decías al inicio, hay una explicación antropológica, incluso psicológica, ¿no? Y yo creo que el empresariado mexicano está muy habituado al trato con los americanos y poco se abre, no habría una explicación real, ¿no? Mucho tiene que ver con la psicología nuestra, poco se abre a otros ámbitos. Porque si bien es cierto, tenemos un tratado con Canadá, también es cierto que no estamos acostumbrados a pensar en oportunidades con Canadá. Porque la clave, al final de cuentas, de éxito en los tratados, y cualquier otro que queramos, pues tiene que ver con oportunidades, con oportunidades que se pueden aprovechar. Ahí realmente nuestra situación geográfica y climática, que van muy asociadas, tendría que hacernos pues muy apetitoso el mercado canadiense, precisamente porque podemos ser complementarios en muchos términos, ¿no? Sin embargo, vuelvo a insistir, no pensamos en ellos. En realidad no es un mercado que tengamos presente, aun cuando forma parte de esta zona norteamericana. Es más fácil para los mexicanos pensar a lo mejor en Europa, que incluso es más lejos, que pensar en Canadá. Entonces yo creo que ahí hay barreras más de tipo antropológico y psicológico que económico. Lo que pasa es que no estamos explorando o explotando. Hace rato ustedes preguntaban, ¿cuál es el gran perdedor? Yo creo que Canadá es el perdedor, porque realmente, digamos, hablando de integración, México y Estados Unidos han logrado una integración mucho más intensa que la que podemos decir haya transformado a Canadá. Canadá de por sí tenía ya un acercamiento muy fuerte con los Estados Unidos. La forma de organización de aquella economía empata de manera muy sencilla con la economía norteamericana.
Entonces allí no vemos estos grandes saltos que tú nos relatabas, ¿no? En algunas mediciones se dice que el comercio brincó en 7.6 veces, es decir, es un crecimiento enorme. Si lo lleváramos a comparación del Producto Interno Bruto, que en estos 20 años lo hemos aprendido muy bien porque nos lo repite, ¿no? Ha crecido en 2.5, el tratado y todos los flujos que implica, pues ha crecido más que la economía en al menos 3 veces, al menos, ¿no? Y siendo un poco conservador. Entonces veo allí, ¿no? El pendiente. Pepe, por favor. Oiga, entre los mitos, los críticos hablan del campo como el gran campo mexicano, como el gran perdedor del Tratado de Libre Comercio. Y dicen que eso ha afectado lo que usted mencionaba, las migraciones por una parte y por la otra la pobreza, los cinturones de miseria en las ciudades. ¿Esto es real o es simplemente parte de la visión de los detractores? Esa sería la primera. Y la otra, ¿usted ve ajustes drásticos inmediatos a partir del ofrecimiento del presidente Enrique Peña, de la amenaza a Trump y de los planteamientos de Hillary Clinton? Yo allí veo al campo en 2 segmentos, definitivamente. Los que están orientados a los cultivos tradicionales y los que están ubicados en cultivos que tienen nuevos mercados, que pueden ser muy dinámicos y que por lo tanto han aprovechado las cláusulas que el tratado les facilita. Yo no veo a un campo homogéneo porque realmente no lo es. Y no solamente es geográfico la división, digamos, el norte y el sur, no solamente. Hay regiones, por ejemplo, en el occidente, que se han visto altamente beneficiados del tratado, y solo les voy a mencionar 2 productos singulares allí. Uno tradicional en México, que es el aguacate, que es de los grandes ganadores en la exportación, y el segundo, que no pintaba, vuelvo al tema, que en los 90 no aparecía, no lo teníamos, y que tiene que ver con las berries. Y que ha sido igualmente muy exitoso. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos ya había una cultura, ¿verdad?, de consumo de este tipo de frutos, y se destaca la facilidad de cultivo en México. Algo parecido ocurre también con la stevia o esvetia, como quiera cada quien usar el término, que también se vuelve muy exitosa. No lo teníamos, no es un cultivo tradicional y sin embargo, ante la oportunidad se comienza a desarrollar. Claro. Hay un momento en la Secretaría de Agricultura por ahí de los años 2003, 2000, incluso hasta el 9, ¿no? Es un periodo bastante amplio, en donde se da un impulso precisamente al campo. Y allí se trabaja mucho con lo que les mencionaba hace rato de las cadenas productivas. Cómo impulsar cultivos, cómo impulsar el agro, pero a partir de asociarlos a la transformación y de allí, obviamente, dar el gran salto. Hay, como en todo, un mapa muy exitoso, cultivos muy dinámicos, en donde precisamente aprovechan, y otras regiones en donde por la calidad del suelo, por la falta de riego, por la falta de capacitación también tenemos que apuntarlo, de los mismos agricultores, porque hay un cambio de mentalidad que no es tan fácil lograrlo. Claro. Hay un momento en el que en aquellos años, ¿verdad?, se habla de transformar la mentalidad del campesino en una mentalidad de empresario agrícola. Y hay una fuerte resistencia, ¿no?, de buena parte de esos sectores, porque sienten que están traicionando su origen, cuando en realidad lo que se les estaba proponiendo pues, era un cambio de estrategia en donde iban a ser transformados, sí, pero en donde iban a poder tener mucho mejor nivel de vida que el que siguen teniendo.
Doctora Leticia Armenta, lamentablemente se nos quedaron muchos temas y reflexiones en el tintero, no obstante, pues es la pauta para poder hacer otra mesa cuadrada sobre este interesante tema que tiene mucho de qué hablar. No obstante, le queremos agradecer que haya estado con nosotros, tan importantes reflexiones, con mucho conocimiento y mucha experiencia. Muchísimas gracias, doctora Armenta. Al contrario, muy amables. Gracias, Pepe, gracias, Luis, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, hasta la próxima. Ustedes que pasen un feliz domingo, lo que resta del día. Hasta luego.